dice. Podemos, no podemos. Ya. Imagínense que tenemos el vector. Oh, 15. Que tenemos el vector. Le vamos a poner coordenadas x, y. ¿Ya? Un vector cualquiera. Y además tenemos el punto A, B, ¿ya? Que no es el origen. ¿Ya? Para decir que no es el origen, entonces yo tengo que decir que A, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 0, ¿cierto? Recuerden que estas son coordenadas. Por lo tanto, ese no puede ser 0 y ese tampoco. No, este es uno excluyente. Basta que uno de los dos no sea 0. O B sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, si ninguno de los dos es 0, entonces este punto no es el origen. Basta que uno de ellos no sea 0 para que no sea el origen, ¿cierto? Porque voy a hacer el punto, por ejemplo, 0,1 y eso no es el origen. El origen es el 0,0. Entonces, y K, perdón, la razón de homotesia. Homotesia. ¿Ya? Ya, hasta ahí se entiende lo que yo planteo ahí, sin mostrar ninguna fórmula, pero se entiende que ese es un vector, ese es el punto que no es el origen, y K es la razón de homotesia. ¿Se entiende eso? Para recién mostrar la fórmula. Ya, entonces, el homotético de B, es decir, B', al aplicar una homotesia, de razón K y centro A, B, corresponde a corresponde a los puntos. Entonces, las coordenadas del vector resultante B' van a ser las siguientes. Y esto es una fórmula normal, no tiene mucha dificultad. Fíjense, miren. Yo tengo mi vector de coordenadas x, y, ¿cierto? Entonces, el resultante al aplicar la homotesia sería x menos h, o sea, perdón, no menos h, estoy ocupando h, x menos a por x, y la otra sería y menos b, o sea, yo a las coordenadas del vector x, o sea, del vector b, x, y, le resto las coordenadas del vector del punto que no es el origen. ¿Ya? Eso yo lo multiplico por mi razón k, y después le sumo el vector a, b. Nosotros no hemos visto suma y resta de vectores, no lo hemos visto, pero voy a poner un ejemplo y van a entender, yo creo que rapidito. Ejemplo. Ejemplo. Sea B el vector 1,2. Y O el punto 1,2, 1,-3. Ya. Acá la razón de homotesia igual 2. Entonces yo voy a aplicar una homotesia, ¿cierto? Pero no centrada en el origen.
sino que se entraba en el punto 1, yo apunto con la mano, se entraba con el punto, en el punto 1,-3. Entonces, el resultante va a ser K, que es 2, por, ¿cuál es la coordenada X del vector B? 1. 1, ¿cierto? Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Ya, ese 1, yo le resto la coordenada X del centro de homotesia. Este es el centro. Aquí le vamos a poner O a centro. ¿Ya? Entonces le resto la coordenada X, esa, del centro de homotesia. ¿Ya? Después tomo la coordenada, recuerden que esto es una coordenada X, esto es una coordenada Y. Ya, después de la coordenada Y del vector B, que sería 2, le resto la coordenada Y del centro. ¿Cuál sería la coordenada Y del centro? Menos 3. -3. Y luego, ¿cierto? Sumo las coordenadas del centro, 1, -3. Ya. Entonces, para encontrar el resultado, basta que yo resuelva todas esas operaciones que había ahí, y esto no es tan difícil en realidad, porque son resta y suma nomás. 1 menos 1 es 0, 2 menos -3 es 5, y luego a eso yo le sumo el 1, -3. Ya, aquí tengo que resolver la multiplicación. ¿Cómo multiplico un vector por un escalar? O ese 0,5 con el 2. ¿Cuánto daría el resultado de eso? 2 por 0 es 0, por 0,10. 5 son 10. ¿Entiendes eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ya. Y a eso yo le tengo que sumar el 1, -3. Ya, pongan atención. Para sumarlos, imagínense que yo tuviese la posibilidad de tomar el vector 1,3 y ponerlo encima del otro, ¿cierto? Entonces quedaría el 0 con el 1, tengo que sumarlos, el 10 con el -3, tengo que sumarlos. ¿Qué resultaría? Un 1,7. Eso es. Entonces, el vector B resultante, aquí es B', perdón. El vector resultante sería 1,7. ¿Lo vemos gráficamente? Gráficamente sería algo así. Eh, ya, entonces, el vector B original tenía coordenadas. Voy a checar aquí un poquito para que después lo puedan copiar. 1,2. Ya, entonces vamos a poner de 2 en 2 para que no se vea tan chico. Ahí. Es 1, 2, 3, 4. Arriba 1, 2, 3, 4. Me va a faltar. Tengo que llegar hasta el 7. 5, 6 y 7. Y el centro era 1, -3. 1, 2, 3. -3. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me piden hacer? Me piden tomar el vector 1,2, lo voy a dibujar con rojo aquí, sería 1,2 sería este vector, ¿cierto? Ese punto, ese es el punto B. ¿Me siguen o no? Chiquillos. Después tengo el vector, el centro, que sería 1, -3.
Acá lo vamos a poner con azul. ¿Ya? Y a esto yo le tengo que aplicar una homotese, ¿cierto? Donde me agrande esta línea desde aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Cuántas veces según la razón que yo estoy proponiendo? La razón dije que era 2. Entonces, ¿qué va a suceder al agrandarlo con una razón 2? Se va a duplicar. Va a duplicar. Y de hecho yo puedo tomar aquí, miren, como lo hice de forma que estén en la misma coordenada, para saber, por ejemplo, yo puedo determinar el tamaño que hay desde el vector O hasta P, desde aquí hasta aquí, es solo contar cuadritos, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Recuerden que están de 2 en 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el largo de ese vector es de 5. Y si yo lo voy a multiplicar por 2, ¿hacia dónde voy a terminar? ¿Dónde voy a terminar? En el 7, ¿no? Y miren, lo voy a anotar con otro color, no, con rojo. Aquí, hasta ahí. Ahí está el vector resultante sería, entonces, Antonio González, el vector resultante sería desde ahí hasta ahí. Ese sería B', ¿ya? O el punto que está aquí, B'. ¿Se entendió o no? Lo que ocurrió, porque nosotros habíamos visto siempre, habíamos visto qué pasaba cuando tú estuvieras centrado en el origen. Aquí. Ese era mi vector. Entonces, desde aquí yo puedo agrando dos veces, o achico a la mitad, o le cambio el sentido, ¿cierto? Pero no habíamos visto cuando el vector no estuviese centrado en el origen, como ese. El centro de homotesia es, en este caso, el O, ¿cierto? Y por una cuestión de geométrica, ¿cierto? De dibujo, yo sé que al aplicar la razón de homotesia 2, mi vector va a crecer al doble, ¿cierto? Pero eso, algebraicamente, para poder encontrar el resultante, tengo que hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al, eso es la fórmula que tengo aplicada acá, pues, ¿ya? Le resto las coordenadas del vector del centro, al vector le resto las coordenadas del centro, la multiplico por la razón y luego le sumo las coordenadas del centro. ¿Me entendió, no? Como para hacer más ejemplos, Sí, profe. ¿ya? Es la fórmula que está aquí nomás lo que es la clave del éxito, ¿ya? Pero primero para que esto resulte, esa es la fórmula, para que esto resulte bien, bueno, hay que hacer ejercicio. ¿Ya? Lo quise así hacer, ¿cómo se llama? Gráficamente, para que ustedes vieran que en realidad eso es lo que corresponde a las coordenadas, que así lo estoy agrandando al doble. ¿Me entienden? ¿Se entienden? ¿No? Díganme. ¿Lo entienden o no, chiquillos? ¿O es necesario Sí, eso? profe, se entiende. Hagamos entonces ejercicio. Podríamos hacer, por ejemplo, no sé, dibujar o tener las coordenadas de un triángulo, ¿cierto? Y es aplicarle un centro de homotesia que no sea el centro y ver dónde va a ir a parar ese dibujo. Y después lo dibujamos. Profe, Ya, pero por ejemplo, en ese caso, si nos pidieran encontrar la figura resultante, dando que el centro de origen no es cero, tenemos que hacer esto con cada vez. Ahí me estaba buscando con cada en cada vector. punto. O sea, eso, pues, con cada punto. Sí, Ahí va a salir la figura resultante. sí, pues, sí. Ya, quiero saber primero si lo terminaron de copiar, la fórmula y todo eso que está ahí, para darle un tiempo para que lo copien y después hacemos un ejemplo como el que planteó recién ya, un triángulo.
Por ejemplo, podemos hacer ese mismo que está acá, pero le cambiamos el centro de la motesia, ¿cierto? Y no lo ponemos en el origen, lo ponemos, por ejemplo, acá. Y vemos qué tendría que resultar si yo le aplico, por ejemplo, una razón de motesia 2 o menos 3. ¿Entiendes? Y lo graficamos para ver qué sale. Ya, ¿copiaron eso? ¿O necesitan un tiempo para copiarlo? ¿Lo copiaron o no? Yo le saqué captura, ¿no, profe? Ah, ya. Ya, pues si necesitan un tiempo, avísenme para después dar el tiempo. Para dar el tiempo ahora. ¿Y ¿Alguien lo va a copiar o van a sacar todos capturas? Yo ya lo copié, profe. Ah, miren, ahí tenemos un ejercicio. Hagamos el mismo que está ahí. Pero no utilizando un software. Lo vamos a hacer eh, de centro 1,-1 y valor de la razón menos 0,5. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las coordenadas de esto? ¿Se van a agrandar o se van a achicar? Veamos. Al menos lo que yo sí sé es que, por ejemplo, no sé si se imaginan ese cuadrilátero que está ahí. ¿Lo imaginan o no? Con las coordenadas que tienen. ¿Cuánto mediría, por ejemplo, desde A hasta B? El lado desde A hasta B. ¿Cuánto mide? Uno está en el menos 2,4. Así. Estoy pensando en esto. 1, 2,4. Miren. Voy a poner el A y el B nomás. Menos 2,4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aquí sería el primero, ¿cierto? El A. El B, menos 4,4. Menos 2, menos 3, menos 4. Menos 2, menos 3, menos 4, 4. Entonces yo pregunto, ¿cuánto mide desde A hasta B? 2. 2, ¿cierto? Esa es la distancia que hay. Por lo tanto, después de aplicar una razón de Motes, independiente de cuál sea el centro, pero de aplicar la razón menos 0,5, ¿cuánto debiese quedar el tamaño de esto? 1. 1, eso. Y de hecho lo podemos, mira, vamos a hacerlo eh, utilizando las coordenadas y después lo dibujamos. Y de hecho, miren, como es menos 0,5, entonces la razón del otro debiese quedar así, ¿o no? O sea, no la razón, perdón. La posición, si este va de A a B, de derecha a izquierda, el otro debiese ser de A a B, pero cambiando el sentido. ¿Sí o no? Porque es menos 0,5. Sí. Ya. Eso es lo que yo quería que se imaginaran. Entonces ahora, hagamos el ejercicio. A ver qué sucede. Ese mismo que está ahí. Y después lo hacemos utilizando el GeoGebra, tal como dice ahí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular las coordenadas de los homotéticos de A, de B, menos 4,4, de C, que sería menos 5,1, de D, que sería menos 1,1. Y recuerden la fórmula, la voy a dejar anotada acá. La fórmula dice que el homotético de cualquier cuestión, ¿cierto? Con un centro, lo vamos a poner B', no centrado en el origen, es la razón de homotesia x menos la coordenada del centro, y le pusimos A, así, coma, y menos B, y a eso después le sumo las coordenadas del centro. Así, eso es. ¿Ya?
A ver si me ayudan, a ver si se atreven a hacer el primero. Ya, esto sería. Vamos a checar la línea. Entonces yo puedo decir que A', el homotético de A, ¿cierto? Sería, ¿cuál es la razón que me dan? Menos 0,5. 0,5. Ya. Eso por las coordenadas de X. Así lo voy a dejar separado porque a eso le tengo que restar, ¿cierto? Le resto las coordenadas del centro. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Según este ejercicio. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio 3. O sea, 1, menos 1. ya, 1, menos 1. Ya. Y después a eso le sumo el 1, menos 1. ¿Se entendió cómo hacerlo, no? Sí, De nuevo, profe. tanto ánimo, B', sería la razón de homotesia, la coordenada del punto original, menos la coordenada del centro, menos 1, más la coordenada del centro. Eso es. Ya. ¿Cuánto sería entonces el resultado de la primera para que ustedes hagan lo otro? Tendríamos menos 2 menos 1 son, gracias, Menos 3. ya, lo voy a anotar, menos 0,5, menos 3, menos 4 menos 1 son 5, más 1, menos 1. Sigamos aquí, moviéndonos por el lado. La mitad de 3, multiplicar por 1,5. multiplicar por 0,5 va a contar la mitad, ¿cierto? Y menos por menos me da más, 1,5. Y 5, la mitad de 5 serían menos 2,5. ¿Ya? Y a eso tengo que sumarle 1, menos 1. Sumamos entonces para que nos den los resultados. ¿Y esto cuánto daría? 1 más 1,5 son 2,5. ¿Cierto? Pongo punto y coma para no confundirme con que ese punto y coma corresponde al que separa las coordenadas, ¿cierto? Y menos 1,5 menos 1 son menos 3,5. Esa sería la coordenada del vector resultante A'. Ya. El B, ¿cuánto daría? Sumo esos dos, estos dos, a eso me refiero, era menos 5. Menos 5 por 0,5 si lo hago de un paso, en un paso todo al tiro encuentro el resultado, lo van a entender. Miren, menos 5 menos 4 menos 1 son menos 5. Por la mitad serían 2,5, pero negativo, menos 2,5. Y menos 2,5 más 1 son menos 1,5. Y ahora la coordenada B, por la segunda coordenada, la coordenada I. Eso da 5, ¿cierto? Positivo. Le cambio el signo y me queda... Ah, me equivoqué aquí. ¿Profe? Sí, me equivoqué. A ver si... Sí, da El positivo. signo. En el signo me equivoqué. Ya estos son menos 5, ¿cierto? Con ese me queda 2,5. Más 1 son 3,5. Ahí sí o no. Sí, Ya. Y el otro, 4 más 1 son 5. La mitad serían menos 2,5. Menos 2,5 menos 1 son menos 3,5. Ya. ¿Son capaces de hacer el C y el D? ¿Hay alguien que no entienda lo que estamos haciendo? Chiquillos, o están demasiado dormidos todavía como para decir, profe, no entiendo. Ya, ¿pueden hacer el C y el D o no? Ya, la fórmula es, sí, profe. C' es menos 0,5 por la coordenada de X, ¿cierto? Del C, menos la del centro, coma, la coordenada Y, menos la del centro, y le sumo la coordenada del centro. 1 menos 1, menos 1.
Ya, hagan ustedes eso para ver cuánto les da. Y después lo vamos a graficar, a ver qué nos resultó. De hecho, lo vamos a hacer en el GeoGebra. Nos queda un minuto, se corta y nos volvemos a conectar. Ah, Creo Maxi, que da 4, menos 2. No estoy ya, seguro. ya. 2,5. 5 menos 1 son menos 6. 3 más 1 son 4. Ya, sí, está bien. ¿Y el otro? ¿Cuánto era el otro? El otro era. Ay, ya se me olvidó. Creo que era menos Menos 2. 2. Ya veamos. La mitad de esos 2, la mitad es 1, menos 1, menos 1, menos 2. Bien, está bien. ¿Y el C y el D? D prima. Es menos 0,5 por menos 1, menos 1, coma 1 menos menos 1, más 1, menos 1. Se corta y nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Ya? 2,0 creo. Menos 1 menos 1 son menos 2. La mitad es 1 positivo más 1 es 2. Bien. Y ese da 2 menos 1, menos 1. Menos 2 me da. Ahora lo revisamos antes. A ver, es Eso es 2. 2. 2 positivo. Eso me da Ah, menos 1. es menos 1 de ese, de veras. Es menos 2, sí. Pensé que daba 1 menos 1. Bueno, eso. Esas son la milla va a entrar, no la voy a dejar entrar porque se va a cortar.